Vamos a dar comienzo a este nuevo encuentro de nuestra asociación. Muchísimas gracias a todos por venir. Particularmente satisfecho de ver todas las caras que estoy viendo y el número de caras que estoy viendo. Soy un escéptico de las convocatorias en esta ciudad nuestra, que cuesta tanto reunir 50 personas, pero en fin, hoy estamos unas cuantas. Incluso vamos a superar esa cifra. Pues gracias por asistir, insisto, al encuentro con Javier Bardají. Gracias también a Daniel Ramírez García Mina, porque estrenamos esta tarde nueva figura, que es el moderador del debate. Y yo os pido a todos los que estáis en ese lado que estemos a la altura de la nueva figura. Por tanto, que intervengamos, que hagamos de verdad debate. Pero el artista principal hoy es Javier. Que aceptó cuando el vehículo que utilizamos para muchas cosas en Cociudadana, que es Enrique Goñi, pues le planteó el estar con nosotros esta tarde. A Enrique le tenemos que dar gracias siempre, pero bueno, yo aprovecho esta tarde porque has hecho posible que Javier esté con nosotros. Digo que es un privilegio tener aquí al consejero delegado del grupo A3 Media, que es el grupo de comunicación más importante de este país. Además, es un privilegio conocer, saber que otro más de los alumni de nuestra universidad tiene puesto de tanta relevancia en nuestro país. Porque Javier estudió la carrera aquí y se doctoró aquí bajo la dirección de tesis de Alfonso Sánchez Tabernero, nuestro exrector, que anda por allí. Bueno. Javier ha tocado casi todos los palos de los medios de comunicación de este país, ¿no? Ha estado en Telecinco, ha estado en Vocento y está en A3 Media. Salvo el otro grupo de comunicación importante, el grupo Prisa, pues ha estado en todos, ¿no? En El Príncipe, Maquiavelo dice que la política es el arte de crear una grande expectativa. Y el título de este encuentro, que lo ha puesto Javier, sugiere, es un título que genera expectativa, ¿no? Este título de No todo vale. Yo no quiero hacer spoiler y no quiero defraudar la expectativa, pero he estado comiendo con Javier, ya hace unas horas que hemos estado juntos, he tenido ese privilegio. Y quiero decir unas cositas. El torrente que nutre la libertad y la democracia, sin hacer spoiler, es la información. Pero no cualquier información, es la buena información. Solo así podemos hacer buenos ciudadanos, hacer ciudadanos responsables, hacer ciudadanos que en la polis decidan con criterio. Y no corren buenos tiempos para esto, no nos engañemos. Y la abundancia de información, provocada sin duda por la sociedad digital en la que ya vivimos, por las nuevas formas de comunicarnos, ha provocado cosas magníficas, pero desde el punto de vista de la información genera muchísima basura. Decía Richard Evans, dice en la trilogía del Tercer Reich, que sin verdad objetiva se abre la puerta a destruir la sociedad. Que el director de nuestro país, que el director del grupo más importante de nuestro país tenga claro que en este territorio no todo vale, a mí me lleva a pensar que no todo está perdido. Tienes la palabra, Javier. Muy bien, pues muchísimas tardes a todos, muchísimas gracias a Cociudadana, muchísimas gracias a Ladino, muchísimas gracias a, como siempre, a Enrique, que en el fondo es el factotum de esto y el que acaba engrasando todo esto para que salgan bien las cosas y ocurran, sobre todo, las cosas. Y a mi rector, a Alfonso Sánchez Tabernero, eterno cómplice de tantas batallas que hemos vivido. Yo creo que lo primero es hablaros un poquito de lo que es A3 Media, ¿no?
con algunas cifras que seguramente sirven para ilustrar nuestra posición en la industria audiovisual, y luego ya me centraré un poco en ese título un poco maquiavélico, ¿no? de captar un poco la atención de por qué y cómo hacemos lo que hacemos en A3 Media y qué es lo que hay por debajo, en el fondo, de esas cifras. Porque en el no todo vale en un medio de comunicación o una plataforma de comunicación como la nuestra, pues es un poco el título provocador de esta intervención. Es verdad que somos la primera empresa audiovisual de este país y me atrevería a decir de medios en general. Tenemos 6 canales de televisión por el que pasan diariamente pues, 18 millones de personas. Tenemos la cadena más vista de este país, Antena 3, que lidera ininterrumpidamente las audiencias desde hace ya más de 2 años y cumplirá, si Dios quiere, en este mes de octubre los 24 meses consecutivos. Tenemos también una de las radios más importantes e influyentes de este país, que es Onda Cero, y su radio musical, Europa FM, en la que trabaja Daniel y lo hace muy bien. Tenemos la OTT o la plataforma de pago, que a veces es más desconocida, A3 Player, en su versión gratuita y en su versión premium de pago, en la que tenemos ya casi 600.000 abonados de pago, en su versión de pago, casi 13 millones de usuarios registrados en su versión gratuita. En el último mes, en el mes de octubre, son más de 1.300.000 usuarios activos que han navegado en algún momento por alguna de nuestras propiedades o algunas de nuestras webs. Tenemos un EBITDA, un margen bruto de 172 millones de euros, facturamos 960 millones de euros, nuestro valor en bolsa aproximadamente son 800 millones de euros, no tenemos apenas deuda, unos 40 millones de euros, tenemos una revalorización en estos momentos en bolsa, donde tenemos un 40% de participación de free flow en bolsa del 10%, pero somos también un grupo que es motor de industria audiovisual española, que es lo que nos gusta en el fondo definirnos, ¿no? En los últimos 10 años hemos producido más de 500 series y programas, hemos invertido más de 2.500 millones de euros en proyectos con productoras independientes españolas de este país. Somos un actor esencial, por ejemplo, para el cine español, al que hemos aportado 275 millones de euros en los últimos 10 años. Hemos recaudado en taquilla casi 470 millones de euros en los últimos 20 años y hemos tenido un seguimiento con nuestras películas de casi 80 millones de espectadores. En una semana de emisión, en A3 Media, se proporciona a la industria española más volumen de producción que la mayor OTT en un año en España. Esas son, en el fondo, nuestras fortalezas. Hemos internacionalizado nuestros contenidos viajan por el mundo y si hemos contribuido algo a la marca España, también desde el punto de vista de los contenidos audiovisuales, creo que tenemos una parte de esa responsabilidad. Se han emitido más de 45 producciones A3 Media por el mundo, nuestro contenido ha alcanzado 190 países y quizás un navarro consiguió, produciendo con nosotros, Alex Pina, el mayor éxito que podía conseguirse a nivel de premios, como fue un Emmy con La Casa de Papel, que nació de la cabeza brillante de Alex Pina, que luego siguió en un polígono industrial en San Sebastián de los Reyes y que luego viajó por todo el mundo gracias a Netflix. Pero somos industria cultural creativa también, sí, esto cultural, que parece que la televisión, esto de la cultura, choca, ¿no? Cultural, sí, como el libro, como el cine, como la literatura. Y como ven, y les decía, pues tenemos una posición muy sólida en el mercado visual. Pero lo importante no solo son estas cifras, lo importante es lo que hay por debajo, como os estaba diciendo, si me dejáis tutearos. Lo importante es el valor social que una empresa es capaz de crear y a la vez generar valor económico financiero con lo que hace. Y creo que ya es urgente empezar a hablar de esto. Les leo algunos titulares. La justicia condena, voy a poner las iniciales, aunque en el fondo está publicado, a JML a 15 meses de prisión como autor de delitos de abusos sexuales dentro de un programa de televisión Gran Hermano en 2017, en directo. La UE, en directo, multa con 345 millones de euros a TikTok por no proteger la privacidad de los menores. Las escuelas públicas de Seattle, que han sido el germen de algo que hablaremos luego,
demandan a las redes sociales por la crisis de salud mental de los jóvenes, enero de este año. El mes pasado se produjo la primera denuncia en Francia contra TikTok por el suicidio de un adolescente. Hoy, lo hemos hablado antes en la comida con Aladino, 35 fiscales generales de Estados Unidos se han puesto en pie con 39 estados y han demandado a varias redes sociales, en concreto a Meta, a la que acusan y responsabilizan de una crisis nacional de salud mental. Ha sido portada de todos los periódicos y también de nuestros informativos. Al levantar la alfombra de los datos, lo que no podríamos o no deberíamos es encontrar tanta basura. O sea, los medios de comunicación somos un importantísimo agente social, nuestra labor afecta necesariamente pues, al devenir de las sociedades en las que vivimos, influimos en el día a día de las personas, en el modo en que están informados, en su visión del mundo y, por supuesto, hasta en sus estados de ánimo. Y los medios de comunicación somos una de las principales ventanas al mundo de nuestras audiencias. Y en esta labor, en A3 Media, hemos peleado contra nuestros antagonistas clásicos, Televisión Española, Mediaset, los de siempre, durante muchos años, a los que he llegado a decir, a personas con la misma rango que tengo yo, y cito textualmente, la televisión es como una mierda, se hace, pero no se mira. Se cierran las comillas. Y discrepo profundamente de esto, porque además de hacer mucho daño a la categoría de los medios de comunicación y a la televisión en particular, es que los televisiones tenemos que mirar la tele que hacemos, porque esa tele, en este caso hablando de la televisión, lo podría decir también de la radio, es la mirada al mundo que le ofrecemos a nuestros ciudadanos. Y en A3 Media hemos sido muy consistentes en nuestro proyecto editorial durante muchos años y no recogemos ahora el resultado por casualidad. Hemos ido avanzando y mejorando poco a poco, mientras que otros seguían gestionando su decadencia también poco a poco. Y ahora competimos no contra nuestros adversarios habituales, sino en esa especie de economía de la atención que nos gusta llamar, con streamers globales, redes sociales y en plataformas de compartición de vídeos. Y hemos apostado por un modelo de televisión comprometido con la sociedad, por hacer una televisión socialmente sostenible. Y hemos ido a hablar de sostenibilidad prácticamente en todas las industrias. Automoción sostenible, alimentación sostenible, moda sostenible, hasta de banca sostenible. Pero nadie se pregunta qué es hacer televisión sostenible. ¿Qué es un medio socialmente sostenible? Y no parece que tenga que ver solamente con iluminar nuestros platos de una manera muy eficiente y muy limpia, o de construir nuestros decorados con material sostenible, o trabajar, por ejemplo, con colaboradores o productoras que no exploten a sus trabajadores en un polígono recóndito de China. Ser socialmente sostenible es todo eso, por supuesto, pero es apostar sobre todo por un modelo de comunicación que construye una sociedad mejor y que tiene que ver sobre todo con lo que emitimos. Es fijarnos más en la S de los famosos y archiconocidos ya criterios ESG que ustedes habrán oído hablar. Y es evidente que no todos los contenidos son iguales. Hay contenidos que mejoran la sociedad en la que vivimos, que suman, y otros que la empeoran, que restan. No es lo mismo pasapalabra que un programa donde se insulta o se humilla a una persona en directo. Modelos de televisión socialmente insostenibles que proponen modelos negativos y que empeoran la sociedad en la que prestan su servicio. Con la excusa, muchas veces, yo lo he oído muchas veces a muchos directivos, de que acompañan, hacen compañía a la gente, a la audiencia. El tema es cómo acompañamos a esa audiencia, no acompañarla. Y cuando en las redes sociales se publica información falsa, se viralizan mensajes de odio o se muestran contenidos que per se constituyen un delito, estamos ante medios de comunicación socialmente insostenibles, que nos empujan hacia una sociedad peor a cambio de tráfico. Ya está la palabra tráfico está deshumanizada. Tiene que ver mucho más con mercancía el tráfico. Nosotros no buscamos tráfico, nosotros buscamos audiencia. El tráfico se regula, la audiencia se cultiva. Nosotros no consideramos que el sector audiovisual sea una especie de campo de operaciones donde desarrollar nuestro negocio. Nosotros somos unos agentes externos, nosotros no somos unos agentes externos que operamos en España.
como puede hacerlo Meta, como puede hacerlo Google, como puede hacerlo Amazon. Nosotros vivimos en este país. A nosotros nos preocupa el clima social de nuestro país. Cada vez que emitimos al aire, somos plenamente conscientes de que estamos ejerciendo una labor. Cuando informamos de un modo veraz o cuando ofrecemos entretenimiento saludable y de confianza, nosotros este discurso lo hacíamos cuando éramos terceros, cuando éramos segundos y ahora que somos los primeros. Y siempre se nos criticaba diciendo que era una excusa para esconder nuestra falta de liderazgo. A3 Media ofrece a la sociedad, como cualquier medio de comunicación, un producto perecedero. No hay nada más perecedero pues, que un directo, ¿no? O un informativo, pero que a su vez perdura. Todo lo que emitimos al aire, que lanzamos al aire, deja su particular huella de carbono silenciosa que va contribuyendo a un mejor o peor sistema social. Por eso tiene que ver con la sostenibilidad. La sostenibilidad social, por tanto, debería ser un KPI para un medio de comunicación importante. Y no ya como una elección, sino como una necesidad de cualquier empresa que debería tener en su estrategia, con sus propios ODS particulares. Nosotros los tenemos desde hace unos años, incluso tenemos vinculada a nuestra retribución variable algunos de esos ODS concretos que hemos diseñado para nuestro grupo. En nuestra propuesta de contenidos apostamos por un entretenimiento sano, confiable, grande, luminoso, que saca lo mejor y no lo peor de cada persona en un plató de televisión o en un estudio de radio. Y lo hacemos desde la legitimidad que nos lleva a hacerlo desde hace 33 años, formando parte, en el fondo, de la historia de este país. Y somos un grupo profundamente local. Y somos especialistas en los españoles. Tenemos las audiencias de los españoles de hace 30 años a las 8 de la mañana todos los días, minuto a minuto. Y, por tanto, creemos que les conocemos bien. Y contamos historias que conforman la memoria compartida de este país. Y esa es una fortaleza. Y entendemos lo audiovisual como una forma de contribuir a generar esa memoria compartida. Y por eso contamos o narramos historias muy nuestras, ya sea con nuestra ficción o nuestros magazines diarios, porque pretendemos que emocionen, pretendemos que inspiren, pretendemos que nos trasladen a otros lugares y, ¿por qué no?, también pretendemos que nos indignen a veces y nos hagan levantar el culo de la silla. Porque sobre esta memoria compartida, local, es sobre la que se asienta nuestro futuro. Somos televisión y radio, si me lo permitís, de última milla. Por eso somos un grupo plural, diverso, mestizo, que toca cada una de las realidades sociales y culturales de nuestro país, porque así es nuestro país y porque entre todos conforman el sistema social que nos hemos dado. Y somos un grupo de amplísima llegada y alcance, con diversidad de géneros, con diversidad de caras y también diversidad de líneas editoriales. Desde Drag Race a Vicente Vallés, pasando por Susana Griso o Jordi Évole, siguiendo por Antonio García Ferreras, pasando por Pablo Motos, llegando al Chiringuito de Pedrerol, de Alsina a Julio Otero, pasando por Rafa Latorre. Desde La Ruta a Veneno, pasando por Entre Tierras y llegando a La Novia Gitana. Con grandes formatos como La Voz, Tu cara me suena, o Creando una ventana al mundo por las tardes con Sonsoles Onega o con Cristina Pardo e Iñaki López en La Sexta. Y hacemos de esa diversidad nuestra fortaleza. Y somos un país plural y, como veis, nosotros defendemos la diversidad y el pluralismo a través de nuestras marcas y de nuestra variedad de comunicadores. Eso sí, los mejores. Tenemos 2 marcas televisivas y hasta 2 redacciones periodísticas independientes, cada una de las cuales firma su particular contrato con su público, pero con atributos esenciales, comunes a todas ellas. La genuina búsqueda de la verdad, o por lo menos de los hechos, el rigor periodístico, la credibilidad y un enfoque obsesivo por la calidad. Si la realidad aumentada, lo ven ustedes muchas veces en nuestros informativos, la estamos utilizando y no es barata, es porque nos obsesiona poder contar mejor las noticias, cueste lo que cueste. 3 redacciones periodísticas necesarias, por tanto la de Antena 3, como la de Sexta, como la de Onda Cero, porque fomentan, en el fondo, el espíritu crítico de la ciudadanía.
Porque el ejercicio periodístico no es un privilegio de los periodistas, es un derecho de la ciudadanía, de toda la ciudadanía. Porque estos contenidos, en el fondo informativos, plurales, están contribuyendo a construir una sociedad, creo, más crítica, más diversa, más inclusiva, más libre, más solidaria. Y ayuda a mejorar la convivencia y, como bien decía Aladino, a proteger el preciado valor de la democracia. Porque solo una información plural y veraz sostiene el tejido democrático. Y somos el grupo informativo de referencia y tenemos los informativos más vistos de este país y, según el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, también aquellos que generan mayor confianza. Y sin lugar a dudas es un privilegio y es un orgullo que así sea, pero sobre todo es una gran responsabilidad. Porque la información, y así lo creo, es la columna vertebral de una sociedad. Es una sociedad bien informada, es una sociedad que funciona mejor. Pero, hete aquí, que las redes sociales nos han sumergido en un mundo de fake news. Y las fake news efectivamente suponen un asalto a la verdad y, por tanto, un verdadero ataque a la sociedad y a nuestra democracia. Quizá los primeros efectos nocivos los visibilizamos más en la pandemia, cuando con las fake news que hablaban de la ineficacia, por ejemplo, de las vacunas o de las mascarillas, con el tremendo perjuicio que eso podría acarrear y acarreó, todo a cambio de un puñado de clics. Pero las fake news ya venían de antes y continúan ahí, hasta que se institucionalizaron, incluso con Trump, y su visión de los hechos alternativos, fomentando la desinformación, la polarización y alimentando el odio y la radicalidad. Miren, toda mentira en el fondo tiene su crédulo y basta con que sea creída y viralizada durante una hora para que haya tenido ya su efecto y sus consecuencias negativas. Estos últimos días, y hablo de los últimos días, los últimos 3 días, hemos leído, por ejemplo, en redes sociales, estamos en el nivel 5 de alerta terrorista. Falso. El martes un hombre apuñaló a otro en el metro de Madrid al grito de Alá es grande. Falso. Vídeos de manifestantes palestinos contra la policía en Barcelona, que en verdad son vídeos de protesta contra las restricciones del COVID, pero en el año 2020. Falso. Eso es contaminar e incendiar el clima social a cambio de tráfico. Los medios convencionales, a nuestro papel de informadores, hemos tenido que sumar ahora el de verificadores, porque cada vez llega más información falsa a los ciudadanos y creo que en el fondo es una oportunidad para nosotros. Cada día luchamos, en el fondo, y debería ser nuestro rol, contra la propagación de información falsa. Por eso en A3 Media contamos con los mejores profesionales o los más avanzados recursos tecnológicos y con unos principios o valores que nos permiten ofrecer a toda la sociedad una información de la máxima calidad, fiable, contrastada, accesible en todo momento y desde cualquier dispositivo y desde el prisma de cada marca cuando lo hacemos. Y hoy nuestro principal compromiso con la ciudadanía, en el fondo, es nada más y nada menos trasladarle los hechos tal cual son. Los medios de comunicación ya no somos los grandes generadores de opinión. Nos gustaría a lo mejor seguir siéndolo, pero no lo somos. Yo creo que eso lo fuimos antes. Hoy son las redes sociales los que están creando opinión entre sus grupos de influencia, generando burbujas de ideas, de fieles a los que solo les llega la información que quieren oír o que quieren ver. En ocasiones información falsa o no suficientemente contrastada o verificada. Ellos distribuyen esa información, pero no quieren ejercer como editores de la misma. No quieren firmarla, porque su algoritmo ni siquiera sabe si es noticia que les genera, si esa noticia les genera tráfico, es verdadera o es falsa. Y tampoco les importa, en el fondo, hacerlo. Nosotros, en el fondo, no dimitimos de esa responsabilidad de ser editores. De hecho, la reivindicamos con orgullo. Nos atrevemos a firmar nuestra información, porque tenemos un ejército de 700 profesionales y periodistas en las redacciones de Antena 3, de La Sexta y de Onda Cero, trabajando para garantizar que damos a la sociedad un contexto cierto y verificado, porque eso es información socialmente sostenible. Mientras, las redes están provocando una tremenda crisis de confianza global y también local, lógicamente, en todo, porque cada vez es más difícil distinguir las falsedades. Y ahora, además, entramos en la era de la inteligencia artificial. Y en A3 Media, pues como es lógico, la abrazamos con el mismo nivel de entusiasmo y responsabilidad
cómo a lo largo de toda nuestra historia hemos incorporado las últimas tecnologías a la revolución digital que nos ha ido ofreciendo, pero con espíritu crítico, poniendo en el centro las personas y sabiendo que la tecnología está al servicio de las personas y no precisamente al revés, y sobre todo al servicio de telespectadores, de oyentes, de abonados o de usuarios. Por tanto, toda novedad que la tecnología nos ofrezca en el futuro solo será válida para nosotros, por lo menos, si nos ayuda a hacer mejor y más grande nuestra misión, la de llegar a todas las sociedades de la información y el entretenimiento de una forma relevante, universal y responsable. Y este grupo ha demostrado, yo creo, con creces, que no busca liderazgo a cualquier precio y que para nosotros tan importantes son los límites como los resultados económicos. Y es obvio que la inteligencia artificial generativa nos ofrece tantas oportunidades como amenazas. Esas oportunidades ya son una realidad y es evidente que nos van a ayudar a mejorar en el terreno de la salud, en el terreno del conocimiento del transporte, en el terreno de la prevención de riesgos climáticos. Pero también es verdad que no tienen un marco legal y, por lo tanto, tenemos que ser cautos y hacernos las preguntas necesarias antes de su utilización masiva. Y no soy, como decía Enrique, tecnófobo. Él me decía, no, somos tecnófilos. Y es verdad, no somos tecnófobos. Pero es obvio que si la usamos, la inteligencia artificial, del mismo modo de mal que hemos usado las redes sociales sin regulación y sin análisis de sus consecuencias, estaremos en un sistema pernicioso y no confiable, y de consecuencias impredecibles. Porque la confianza siempre ha sido el eje vertebrador, en mi opinión, de cualquier sociedad, y representa hoy más que nunca el mayor tesoro que debemos proteger y cuidar entre todos. Porque la confianza es en el fondo, una especie en peligro de extinción. Es un objetivo a batir por los enemigos, por los malos, por los enemigos de la civilización, porque persigue socavar todo tipo de instituciones. El problema más apremiante de la inteligencia artificial generativa no es que vaya a cambiar nuestra forma de trabajar o que vaya a destruir empleos o que pueda generar identidades falsas, que también. Lo más apremiante es que puede destruir la confianza humana. Nos puede llevar a un mundo donde no se pueda distinguir la verdad de la falsedad o a no saber en quién confiar, a que se destruya el testimonio y la evidencia. Y la confianza resulta ser una de las características más importantes de la civilización y corremos un gran riesgo de destruir los vínculos que la hacen posible. Porque para un grupo de comunicación confiable y comprometido con su tiempo, la confianza representa al mismo tiempo nuestra materia prima. La más importante, es el producto más valioso que devolvemos a la sociedad. Por eso, en momentos tan decisivos como los actuales, y que representan una auténtica prueba de estrés para muchas industrias y también para los medios de comunicación, tenemos hoy la obligación de asegurar más que nunca la propia supervivencia de esa confianza. Y en Atresmedia seguiremos trabajando sin descanso para que nunca, bajo el cínico amparo de una falsa libertad o de expresión o del usuario, o la de un trasnochado esnovismo digital, la falta de transparencia o de límites genere la desinformación y la distribución de contenidos falsos, ilegales, tóxicos por parte de las plataformas tecnológicas y hagan peligrar la supervivencia de esa confianza. Porque esa sociedad, o una sociedad que no confía en sus instituciones, en el fondo no confía en sí misma y, por tanto, es una sociedad sin futuro. La pasada semana, la Comisión Europea solicitó a X, es decir, a Twitter, la antigua Twitter, a Meta y a TikTok, información sobre las medidas que habían puesto en marcha para evitar la desinformación sobre Oriente Medio, pues a sus ojos se estaban difundiendo noticias falsas y contenidos ilícitos. En concreto, les preguntó, y cito textualmente, qué medidas estaban tomando contra la difusión de contenidos ilegales, en particular difusión de contenidos terroristas, violentos y la incitación al odio, así como la supuesta difusión de desinformación. Les amenazaba con sanciones de hasta el 6% de su facturación, si las respuestas que recibían eran incompletas o confusas. Ayer expiraba el plazo y por ahora, salvo por TikTok, que ha realizado un informe, no sabemos nada. ¿Por qué Meta acumula sanciones millonarias a lo largo y ancho del planeta? ¿Es que no existe un filtro previo para esas compañías? ¿Es que no existe un mínimo de ética y autorregulación?
¿Creen que a nosotros alguien nos ha tenido que advertir de que no echemos más tensión en un conflicto tremendamente sangriento? Por fortuna, y solo desde el pasado agosto, esta información se le puede solicitar al amparo de la nueva ley de servicios digitales impulsadas por la Comisión Europea, desde agosto de este año. Eso quiere decir que hemos vivido más de una década alimentados por sus malas prácticas y sus discursos en una jungla sin ley. No podemos tardar, por tanto, tanto en regular. Todos sabíamos e intuíamos que estaba pasando algo que no funcionaba bien. Les cito otro ejemplo. El otro día leía en un periódico, en España, no en una lejana galaxia, hablaba sobre los empleados de una empresa que se llama Telus, sita en Barcelona. Telus es una de las empresas que Meta utiliza para limpiar en Facebook, Instagram, todo el tipo de salvajadas que suben a la plataforma sus usuarios. Ellos dirían contenidos no etiquetables. La componen personas que supuestamente visionan y eliminan este tipo de contenidos. El 20% de su plantilla, cerca de 2.000 personas, esa plantilla, el 20% están de baja, en buena parte por los traumas que les causan los contenidos que visionan, es decir, por salud mental. En Irlanda, 35 moderadores han presentado su demanda colectiva ante el alto tribunal por el mismo asunto. En Estados Unidos, donde existe la demanda colectiva, en 2020 Facebook indemnizó con $52 millones a más de 11.000 moderadores. Y ahora creo que en TikTok se han puesto en huelga los moderadores de TikTok. Por tanto, se genera un sistema creado para la autoprotección de la empresa y no de los ciudadanos, que colabora lo justo con las autoridades reguladoras y que arrolla con la salud mental de los impactados y de sus usuarios finales, que somos nosotros. Meta informa cada trimestre del volumen de contenidos que retira. En el segundo trimestre del 23 fueron 7,2 millones de contenidos por abuso sexual a niños, otros 6,4 millones por suicidio y autolesión en Facebook, 6,2 millones por violencia en Instagram y 17,5 millones por discurso de odio, también en Facebook. Y me pregunto también, ¿cuánto de ese contenido se ha generado solo para ser colgado? Esa falta de humanidad es absolutamente inadmisible para la sociedad. O sea, no podemos dejar el alma en la puerta de nuestras empresas antes de ir a trabajar. Pensemos un poco en nuestros jóvenes. Más que nativos digitales, son huérfanos digitales, porque nadie les ampara ahí dentro. Las redes sociales no son solamente espacios de ocio y entretenimiento donde captar su atención. Las redes sociales son los espacios donde se desarrollan moral, emocionalmente y donde se forman una comprensión del mundo. Pero en muchos casos estas redes sociales acaban siendo los nuevos suburbios del pensamiento y de las peores conductas humanas, por los que yo no dejaría metafóricamente que un hijo deambulase o volviera solo a casa. Está bien que se cogiese un Uber. Las redes sociales han abierto sus compuertas con total conocimiento de lo que hacían, para que todo tipo de contenidos bárbaros circulen por ellas, y ahora, curiosamente, se ponen moderadores que filtran la maldad humana en directo. Pero aunque se filtre la punta del iceberg, es mucho el odio y la maldad que logra traspasar esos finos filtros y llegar al upfront de las redes sociales, a cambio de minutos de visionado por ingresos publicitarios. Ese es el intercambio, ese es el match. Es un tremendo ejercicio en el fondo de responsabilidad. El medio, es lo que estudiamos, ¿no, Alfonso? Debe filtrar siempre a priori, o por lo menos eso es lo que creíamos. Y ahora, paradójicamente, queremos que sea la inteligencia artificial la que limpie lo que ensuciamos como una especie de rumba del alma humana. Y además esperamos ingenuamente que solucionen el problema las mismas empresas que lo crearon. ¿Y no hubiera sido más fácil no abrir las compuertas hasta que no estuviésemos preparados o no estuviesen preparados para filtrar? Y ahora mismo nos encontramos, además, que ni la moderación humana ni la artificial funcionan, entre otros motivos porque la inteligencia artificial tiene otras prioridades, además de cosas maravillosas que pueden conseguir, precisamente, y las consecuencias, por tanto, están siendo graves. Y aquí apelo también a los anunciantes, porque tienen una responsabilidad extra.
que son los que con sus inversiones pueden sostener o dejar de sostener prácticas sostenibles o prácticas insostenibles de medios de comunicación. Decía el otro día un directivo de una agencia de medios que los anunciantes deben influir para que el ecosistema sea socialmente sostenible, más allá simplemente de empujar los negocios de sus clientes. Pues yo digo, no se vinculen a prácticas insostenibles hasta que no cambien. Y estoy de acuerdo, es esencial que estos negocios, que en el fondo son B2C, 2B, que viven de la publicidad, no pueden esconder en el fondo sus malas prácticas bajo mecanismos de publicidad programática de emisión, donde un anunciante al final acabe teniendo una mala experiencia porque se ve inmerso su spot o su mensaje con una agresión, o en un programa de YouTube con una agresión, o una red social con una agresión o con un delito. ¿Dónde queda entonces el brand safety de los anunciantes? Que tienen grandes manuales de responsabilidad social corporativa, y es lógico que les preocupe dónde está su publicidad y dónde se emite. En fin, y voy concluyendo, no es la era de las empresas sin propósito, no nos suman al ecosistema social. Los objetivos, en el fondo, son los resultados que una empresa quiere obtener, pero el propósito debe estar ahí, porque es la razón por la cual se está trabajando para conseguir esos resultados. Y el propósito tiene que ver con el impacto que generas en el entorno, es el porqué y el sentido del que hacemos las cosas. Y ese propósito corporativo tiene que ser la brújula que nos guíe, que nos inspire, que sea especialmente útil en los momentos de incertidumbre, de disrupción como los que estamos afrontando. También es el momento que nos inspire cuando tenemos dudas hacia dónde tenemos que ir. No es un claim de marketing tampoco el propósito, es un concepto que permite articular la actividad de una empresa en todas sus facetas. Es el elemento esencial de la cultura organizacional. Da rumbo, cohesiona, es motivador, es inclusivo, mantiene la inspiración en la dirección, en los empleados, en los colaboradores, te permite retener al mejor talento a tu lado, inspira tu entretenimiento, anima tu ficción, rige tu periodismo. El propósito de tener impacto fuera, pero tiene que vivirse dentro de la organización. Y por eso necesitamos gente que viva el propósito, y es un factor importante para la contratación también. En el sentido porque es el sentido por el que la gente, nuestra gente, viene a trabajar cada día. Ese sentido que no se puede imponer, además, debe de convencer. Queremos, por tanto, que nuestros empleados sientan que su trabajo es socialmente sostenible, que su labor contribuye positivamente, no a su empresa, sino a la sociedad para la que trabajan. Porque, en definitiva, si lo pensáis bien, hacer televisión sostenible no es hacer la mejor televisión de España, sino hacer la mejor televisión para España. Y termino como empecé, esta forma de hacer, en la que no todo vale, y yo creo que todo esto empieza a tener coherencia, es la única forma en la que nosotros nos podemos sentir orgullosos del liderazgo que hoy ostentamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que has cumplido sobradamente con la expectativa que habías creado el título. Creo que nos has ilustrado con algo que repetimos mucho en Cociudadana que nos importa, ¿no? Aportar pensamiento desde los datos contrastados, desde los buenos datos. Como os decía al principio, estrenamos nueva figura, estrenamos moderador. Ojalá tengamos siempre la posibilidad de tener uno. Pero hoy tenemos aquí a un pamplonés, que es Daniel Ramírez García Mina, joven, como veis, muy joven. A ver si te suena, Daniel, periodista, escritor y osasunista, redactor jefe en El Español, sueña con ser ministro del tiempo, esto ya nos lo explicarás. Una vez entrevistó a Vargas Llosa en su biblioteca. Ha publicado ya 5 libros de no ficción y un poemario. ¿Es el último? Daniel, lo veo aquí, Salvoconducto 19. Todos ellos atravesados por la misma inquietud, la mirada cercana a lo que sucede. Es Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdez, colabora con Onda Cero en el programa de Carlos Alsina.
vamos a tener difícil tener moderadores. Y si los tenemos, vamos a tener difícil tenerlos con este currículum. Buenas tardes. Muchas gracias a Cociudadana por organizar este evento y por invitarme. Yo quiero decir 3 cosas antes de pasar a las preguntas. La primera, Javier Bardají para mí es el faro de Occidente. Javier Bardají ha esculpido su nombre en el mármol olímpico de la comunicación y Javier Bardají, lo más importante, es mi jefe, es el consejero delegado de la compañía para la que trabajo. Mis amigos de Cociudadana me dijeron, Luis Enrique me dijeron, oye, creemos que sería una buena idea que vinieras a hacer unas preguntas después de la conferencia de Javier Bardají. Entonces yo dije, eso es imposible que sea una buena idea. ¿Cómo va a ser una buena idea hacer en público preguntas a tu jefe? Entonces, para convencerme de que tenía que venir, hice una averiguación y luego fui consciente de una realidad. La averiguación es que yo mandé algunos mensajes a mis fuentes en el grupo y pregunté, ¿el señor Bardají tiene sentido del humor? Y me dijeron, sí, tiene mucho sentido del humor. Entonces me tranquilicé. Y lo segundo, puedo prometerles y prometo que diría Adolfo Suárez, que necesario hoy Suárez, y puedo prometerles y prometo que desde que empecé a trabajar con Carlos Alsina en La Mañana Onda Cero, nunca jamás se me ha intentado conducir de una manera, con una censura, se me ha impedido contar algo, y aprovecho esa libertad a modo de boomerang, Javier, para lanzarte las siguientes preguntas. La mayor prueba de esa libertad es que Javier Bardají no sabe las preguntas que le voy a hacer, ¿no? Podría haber sido esto una pantomima, le podrían haber pasado las preguntas antes y hubiera quedado todo muy bien, pero bueno, hemos venido a jugar. No todo vale, efectivamente es una provocación. Lo has comentado en el título de la conferencia y ha sido un repaso muy interesante de cosas que hemos visto en las plataformas, en Metas. Ha habido un repaso muy intenso de las noticias, de las cosas que han ocurrido en otras casas. Quiero preguntarte por las cosas que ocurren en nuestra casa, por cómo es en la práctica ese trabajo cuando hay una preocupación tan clara por este debate del que hemos estado hablando. Es decir, cómo es en la práctica ese trabajo para en un grupo tan grande que tiene una radio, 2 televisiones, una emisora musical, una emisora informativa, en fin, cómo es ese trabajo en la práctica para conseguir llegar a todas partes y dar al producto, digamos, la conciencia, ¿no? En el fondo lo has dicho tú, nunca te han dicho lo que tienes que hacer. O sea, es verdad que sabes dónde trabajas, sabes el marco en el que trabajas, entiendes perfectamente los límites en los que nos movemos, pero ni lo has tenido que firmar en tu contrato, ni nada de eso, ¿no? Ahora, nosotros es verdad que creemos mucho en los equipos que tenemos de profesionales y en la gente que ponemos sobre todo al frente de esos equipos. Entonces, la forma de que las cosas pasen es dando confianza y delegando en equipos en los que confías y en los que llevan a cabo pues, la misión de la compañía. Es imposible estar en todos los detalles. Y normalmente ese sistema a mí me funciona, pero a veces también hay cosas que no funcionan bien, hay cosas que cometemos errores, hay que pedir disculpas, sobre todo enmendarlos, pero en líneas generales, si normalmente trabajas con los mejores, es un dolor de cabeza, porque sois muy pesados muchas veces, pero es verdad que a la larga el saldo es sale positivo. Esto es una empresa informativa que dirían Sánchez Tabernero y Ángel Larrese. Es verdad que era una asignatura que a mí tampoco se me daba demasiado bien, entonces me siento ahora un poco, en fin, evaluado. La aprobé, pero quería preguntarte, claro, es verdad que los números son muy importantes, es decir, hay un éxito incuestionable en el devenir de la empresa, porque claro, esto es una empresa y por tanto quiere ganar dinero, no es la orden de los carmelitas descalzos. Entonces, ¿cómo conseguir más audiencia sin renunciar a los valores y a los principios? Porque hemos hablado del modelo, pero A3 Media no tiene techo, es decir, el crecimiento es exponencial en los últimos años. ¿Cómo ganar, digamos, más audiencia? ¿Cómo seguir progresando económicamente sin renunciar a estos valores? Porque los enemigos, por llamarlo de alguna manera, los adversarios, combaten con armas muy distintas a las de hace 10, 20 años. Bueno, yo creo que tenemos que tener nuestro propio camino y al final las empresas tienen su propio ADN y lo que tienes que hacer es ir actualizando y renovando esos principios, pero a los tiempos que corren, pero no cambiándolos. Es decir, que nosotros cuando éramos terceros en audiencia y tú lo has vivido en Antena 3, pues podía parecer que teníamos problemas, pero lo que siempre estábamos era construyendo un proyecto editorial consistente y evidentemente con mejoras. Si no hubiésemos ido mejorando año a año, pues seguramente el primero que estaría en la calle soy yo. Ahora, es verdad que
que era un proyecto que nos lo creíamos como lo estábamos planteando, que pensábamos además que es la mejor forma de defender la categoría visual. Yo no conozco nunca defender un territorio abaratándolo desde en términos coloquiales, abaratando la oferta, abaratando los programas, teniendo los peores profesionales, hacer una televisión barata, hacer una radio barata, popular, pero sobre todo chabacana. Me parece que eso al final es un recorrido muy corto. Entonces, en el fondo ese es el camino. Ahora es verdad que es indudable todos los problemas que tenemos. El consumo de televisión de la gente se ha reducido a un 5% en estos momentos año a año. Ha caído los ingresos publicitarios en torno a casi unos 600 millones en el mercado y no nos hemos ya, y no creo que vuelvan los ingresos antes de la pandemia. Las radios tienen muy buena salud de hierro, pero evidentemente es un medio muy estable, pero también que le cuesta subir. ¿Cuál es la fórmula? Pues tenemos que empezar a conectar con nuevas bolsas de telespectadores, de usuarios, de oyentes, de abonados. Tenemos que generar nuevos contenidos, tenemos que generar plataformas digitales como S3 Player. Nosotros tenemos una edad de media por encima de los 50 años, tanto en la radio como en la tele. Pero en cambio, A3 Player en su versión gratuita estamos en una edad de 25 años. Ahora, ¿es igual de rentable A3 Player que lo es esto Antena 3 o La Sexta o Onda Cero? Pues todavía no tiene esos niveles de rentabilidad, pero tenemos que tener la capacidad de tener llegada a esos públicos, ¿no? Se ha enfatizado en A3 Media como motor cultural. Y también es verdad que hay una hegemonía informativa. Es decir, yo creo que la gente por la calle, si saliéramos ahora aquí a dar una vuelta y preguntáramos por la información, la gente en los días grandes ve a Vicente Valles por la noche, escucha los monólogos de Alsina y sus entrevistas. Es decir, la información es un puntal importantísimo del grupo. Y me han dicho, a Javier Bardají le gusta mucho la política. No me meteré en un jardín, pero decías que nosotros a veces somos muy pesados, pero los políticos son mucho más pesados. ¿Cómo es la brega de un consejero delegado de un grupo tan importante como los políticos? La relación en un momento como este, teniendo en cuenta la buena salud del grupo, ¿es una relación en una posición de debilidad? ¿Es una relación en una posición de fortaleza? ¿Es intermedia? ¿Depende del contexto? No, yo creo que nosotros, ante la clase política, pues es un público más, ¿no?, al que tenemos que dirigirnos. Yo creo que tenemos que tener una cierta distancia y una cierta indiferencia con los políticos. Pero son muy importantes, es decir, para el progreso del propio país, son muy importantes en los momentos en los que tenemos que tomar decisiones todos los ciudadanos para votar, son muy importantes pues, en los momentos como que hemos tenido campañas electorales, y a nosotros, como nos apasiona la información y nos pone, pues para nosotros tener un debate, lógicamente en A3 Media, pues algo sobre el que trabajamos todo el tiempo que haga falta y las semanas que hagan falta para intentar traer a casa un debate de ese tipo, porque le interesa a la ciudadanía, porque queremos que las cosas importantes pasen en A3 Media. Pero yo la suerte que tengo, en el fondo, es que tengo unos accionistas que aguantan bien esto, también saben dónde están, aguantan bien las presiones, que también a veces se idealizan, se exageran. Y en el fondo, cuando tienes una trayectoria muy consistente, todo el mundo sabe lo que puede esperar de ti y lo que puede pedir y lo que no puede pedir. Si efectivamente cambiases, pues efectivamente tendrían a lo mejor la ilusión de llamar permanentemente, ¿no? Pero yo creo que estamos todos ya muy archiconocidos. Has mencionado el debate, que ha sido una de las grandes victorias del grupo en los últimos meses, el conseguir que ese debate se emitiera en A3 Media. Eso es un punto de competición, es decir, ahí hubo una gran marejada que todos los periodistas vivimos, hubo un intríngulis, ahí unas negociaciones complicadas, y finalmente fue A3 Media quien se llevó el gato al agua. ¿Cómo fue esa negociación? Española también tuvo otro debate. Sí, bueno, pero no lo mismo. Ah, bueno. No lo mismo. No, pero ¿cómo fue conseguir esa negociación y por qué crees que se consiguió ganar? Porque es verdad que si nos atenemos al histórico,
muchos hacían su pronóstico diciendo, no, se lo llevará Televisión Española el bueno, porque bueno, existe esa tradición en España, a pesar de que los debates en el año 93, si no recuerdo mal, se iniciaron con las televisiones privadas, con Mediaset y A3 Media, pero luego empezó aquello de la Academia de la Televisión, empezó los debates en la pública como algo inamovible. ¿Cómo fue esa negociación y cómo se consiguió ganar? Bueno, primero porque yo creo que tenemos credibilidad los equipos periodísticos de A3 Media para hacerlo. Segundo, porque no es la primera vez que lo hemos hecho, ya lo hemos hecho por lo menos en 2 o 3 o 4 ocasiones, si no recuerdo mal. Tercero, porque además los hacemos con mucha pasión, es decir, a nosotros nos interesa hacer un eventazo de un debate electoral. Si yo pudiese, vendrían con una cámara desde el partido en el coche, viendo sus reacciones, acercándose a las instalaciones, como hicimos, por ejemplo, en uno de los debates en los que participaron todos los partidos políticos, que Rajoy no vino y envió a Soraya. Y ahí eso lo hicimos, por ejemplo, lo de tener una cámara en el coche instalada desde que salía de sus sedes. O sea, me parece que eso no es un espectáculo, sino que me parece que es una forma de contar algo, un evento muy importante para los ciudadanos y que, en el fondo, es contar una forma atractiva. Pero luego es un debate hecho por profesionales. O sea, no es un debate de tiempos tasados, no es un debate donde los partidos políticos ponen solo sus reglas, también ponemos nosotros las nuestras. Y evidentemente lo moderan, en este caso, 2 periodistas, y además todos los bloques los introducían con una pregunta que no conocían, igual que yo hoy contigo, que no conocían los políticos, ¿no? En este caso Pedro Sánchez y Feijóo. Por lo tanto, es una apuesta, pero también muy profesional, o sea, porque va a hacer un debate absolutamente todo tasado, pues seguramente nosotros no lo haríamos. O sea, pusimos nuestras reglas, que tampoco son unas reglas tremendas para aceptar, ¿no? Y luego, pues efectivamente, las discusiones se quedan ahí en el intríngulis de las negociaciones, ¿no? Pero pues efectivamente ha existido a negociaciones por muchos centímetros de mesa que te parecían sorprendentes, o sea, estar discutiendo hasta perder el conocimiento por los centímetros de una mesa. En cuanto al resto de televisiones, Javier Bardají tuvo un puesto muy importante en Mediaset. Ahora ha alcanzado el culmen en A3 Media. Yo cuando preparaba esto venía pensando, como sé que había algún madridista en el público, digo, joder, es el Figo de la empresa informativa, ¿no? Pero quería preguntarte, Javier, por esa... Hemos hablado de las plataformas, pero también preguntarte por cómo ha cambiado esa guerra fría con Mediaset. Es decir, yo creo que antiguamente, no sé, hace 10 años había una competición muy directa entre los 2 grupos, y me ha dado la sensación, al escuchar tu conferencia, de que ha caído el muro de Berlín. Es decir, ahora no hay una bipolaridad así. Es decir, tengo la sensación de que tienes la vista puesta, o por lo menos tienes más preocupación en lo que sucede en las plataformas, en lo que sucede en otro tipo de cosas que no son los canales convencionales. Primero, que nosotros hemos tenido bastante respeto en general por todos los competidores. Segundo, que a nosotros nunca nos ha obsesionado Mediaset. Tercero, que somos muy diferentes, que efectivamente hacemos cosas diferentes. Incluso también con la actual Mediaset nos diferenciamos muchísimo. No ha caído ningún muro, o sea, tampoco. Es decir, que teníamos una relación normal, cordial. Evidentemente muy competitiva, porque es un negocio muy competitivo, como tú sabes, pero me parece que tampoco, salvo algunas declaraciones a veces, un poco salidas de tono que podía haber en algún momento más bien de ellos, en mi opinión, pero bueno, tampoco es para... Ahora, a mí me preocupa todo. A mí, yo soy un obseso, me preocupa todo. O sea, pero me sigue preocupando Mediaset, me preocupa esto de Televisión Española, pero pasa que me preocupan también otros actores que, evidentemente, en esa especie de bolsa de la economía, de la atención, pues poco a poco van absorbiendo minutos, ¿no? Al final, el día tiene 24 horas y, por tanto, la composición de la cesta de lo que es la información y el entretenimiento de los españoles se ha fragmentado y se ha sofisticado muchísimo, ¿no? Y, por tanto, yo creo que prestar atención también a esas otras realidades, ¿no? Creo que es una de nuestras virtudes, es decir, nosotros no podemos estar todo el día hablando de la radio y no estar hablando, por ejemplo, de podcast, y no podemos estar hablando solamente de la televisión y no hablar del pago ni del streaming. Tenemos que tener la mentalidad mucho más abierta, ¿no? No hemos nacido solo para hacer televisión lineal. O sea, hemos nacido para hacer contenidos por tierra, mar y aire, ¿no? Mientras nos lo permitan la tecnología y los dispositivos, ¿no?
Para terminar, y antes de dar la palabra al público, siempre hay una pregunta que hago a las personas que tengo la oportunidad de entrevistar y que tienen cargos de mucho poder o de mucha responsabilidad. Entiendo que el día en el que se dice sí a una responsabilidad como esta está marcado en la memoria, entonces siempre pregunto, ¿te arrepientes de haber dicho que sí ese día o estás satisfecho después del huracán en el que se habrá convertido tu vida? Le echas mucho cuento, pero está bien. Pero ni soy el figo, ni mucho menos. Es normal en un sector tan pequeño como el nuestro que la gente pueda cambiar de un sitio a otro y se mueva. Tú te has movido también, ¿no?, en esto de medios, o sea que... Y luego, a mí me parece que es un honor poder ser CEO de una compañía. Es verdad que yo siempre digo lo mismo, yo no estoy en el año 2 de mi vida aquí, o sea, estoy en el año 16 o 15 ya en A3 Media, porque llevo mucho tiempo también director general del área de audiovisual y, por tanto, en el fondo es mi casa, es el proyecto de los accionistas y es el que me toca a mí bajarlo un poco al terreno, pero por tanto es mi proyecto también y de un equipo muy potente de gente, ¿no? Y por tanto yo estoy en el fondo entusiasmado. O sea, a mí me encanta lo que hago, me encanta el lío que tenemos, me encanta gestionar las marcas que tenemos, me encanta la información, me encanta intentar hacer los mejores programas posibles, me encanta que esté funcionando ahora, por ejemplo, un Soles por la tarde. Me parece que es un privilegio tener el trabajo que tenemos, de verdad lo digo. Pues, entonces está muy bien. Preguntas entonces del público, por allá. ¿Está funcionando? Sí. Buenas tardes. Sí. Quería preguntarle que usted ha dicho en su conferencia que estos medios, las redes y la inteligencia artificial presentan un aspecto de una falta de regulación en su funcionamiento. En este sentido, la pregunta es si en España existe una norma que ampare o que regule el comportamiento de estos medios de comunicación. En segundo lugar, si existe una vía de tutela frente a sus actuaciones, si son órganos judiciales, de tribunales de justicia, o si son órganos administrativos. Y, por último, ¿quién tiene legitimación, quién tiene acción para presentar un recurso, una reclamación, una queja ante el órgano que deba de conocerlo y tramitarlo? Yo creo que no hay una legislación ahora mismo específica para eso, que es una legislación además que tiene que ser europea y efectivamente con la Ley General de Servicios Visuales que he dicho antes de digitales es un inicio, es un principio. Por tanto, técnicamente puedes ir a los tribunales, pero yo creo que con muchísimas dificultades de llegar a buen puerto, ¿no? Y en Estados Unidos lo que están funcionando pues es los casos que os he puesto, que os podría poner muchísimos más, de demandas colectivas que están en marcha y muchas de ellas ya ganadas y pagadas. Ahora, ¿cómo se defiende la sociedad civil ante eso? Eso es verdad que no es fácil, ¿no? O sea, yo te cuento mi libro, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos la Fundación A3 Media. Y repito, como antes decía Daniel, ¿no? Nosotros no somos tampoco buenistas por ser buenistas. A mí ese tema me preocupa porque primero son competidores y segundo porque me parece que están entrando y destrozando en el fondo mucho de los territorios en el que trabajan los medios, los legacy. O sea, si a mí entra alguien en mi sector y no lo deja como un erial, pues vale. Que es lo mismo que yo podía decir de Mediaset en algunos años pasados. Qué pena que no estéis defendiendo la categoría televisiva, porque es muy difícil que en un mundo que somos casi dos, si uno hace otra cosa muy tan diferente, pues es muy difícil defender el sector, ¿no? Eso no pasa, por ejemplo, en la prensa, donde yo creo que hay una coherencia mayor y una cohesión mayor y unos compromisos, por lo menos compartidos, mayores, o también, por ejemplo, en la radio. Pues en la televisión, hasta hace poco, pues no existía eso. Nosotros, ¿qué hacemos, por ejemplo, con nuestra fundación? Pues le hemos cambiado su objeto social hace un año y siendo consecuentes un poco con este diagnóstico que yo he dado hoy aquí, pues hemos convertido nuestra Fundación A3 Media como una fundación orientada a lo que se llama, que suena muy técnico, alfabetización mediática e informacional de los más jóvenes. ¿Eso qué significa? Eso significa que generemos herramientas, también educativas, también con los profesores, con los colegios, sobre todo en primera y en secundaria,
que les permitan defenderse y de cómo actuar en las redes sociales, cómo utilizarlas, cómo tener espíritu crítico, cómo, en el fondo, generar ciudadanos más libres y más críticos, pero desde la juventud. No, cuando ya la gente es más difícil que lo puedas conseguir. Hemos, por ejemplo, ahora generado una guía educativa muy potente con un comité de expertos que tenemos, sobre todo en educación, que está colgada en nuestra web de la Fundación, y que además le hemos presentado pues, en un encuentro este sábado pasado a 1.000 profesores presencialmente y a otros 1.500 por Zoom, y que estamos esperando feedback de si efectivamente es útil, no es útil, aunque creemos que lo será, donde también está metido el Ministerio de Educación, y nos parece que es una forma concreta de empezar a contribuir desde el core o desde el target más joven en esta cuestión. Ahora, la parte jurídica yo la veo complicada hoy. ¿Más preguntas? Un par. Sí, buenas tardes, gracias. Desde el punto de vista informativo, la pregunta que le haría es si en España hay personas intocables por su especial poder, ¿no? Es decir, personas de las que, si sabemos cosas que pueden ser conveniente difundirlas, pues no lo vamos a hacer por esa capacidad que tiene. Y si es que sí, si nos puede poner 2 o 3 ejemplos. Yo no me he encontrado ninguna, por lo menos en estos años de trabajo. Y no trabajamos con ninguna consigna de intocabilidad. Ahora sí que es importante que lo que vayamos a decir, hacer o grabar tenga su sentido y que tenga interés informativo, para empezar. Es decir, que al final se nos olvida las cuestiones más fundamentales. Esto tiene que interesar y no simplemente sea por una cuestión de tocar a un supuesto intocable por intocable. La cuestión es que tenga interés informativo. Pero la respuesta es no, o sea, no tenemos ningún intocable, ¿no? ¿Dani? Que yo sepa, no, ¿verdad? si no lo tengo que saber, digo, vale, pues mañana. Vale. Pues nada. Buenas tardes, gracias por su intervención. Yo soy un consumidor de información, no soy periodista ni pertenezco al sector. Y entonces, dentro de su discurso, le he dado gran importancia a la confianza. Dentro de la confianza, en los años nosotros hemos aprendido a filtrar el sesgo. Es decir, como la EPA de hoy, unos le dan importancia al empleo creado y otros al desempleo que ha subido. Bueno, según el medio, vemos que la misma noticia tiene un componente. Pero ese sesgo, con la experiencia, lo hemos sabido filtrar y saber dónde está la noticia y dónde está otro tipo de información que se nos quiere dar. Pero con las nuevas tecnologías y con los nuevos medios de comunicación, pues como pasa con todas las aplicaciones de Internet, que cambiamos a lo gratuito dando nuestra información personal y no queremos pagar, pues nos encontramos con que pertenecemos a las noticias que nos dan otros medios que no son los habituales, ¿no? Y ahí sí veo un riesgo. Y veo un riesgo porque ya no sabes lo que es verdad. Y puedes utilizar ciertos argumentos a veces que te ha venido por ese tipo de información, que lo ves en algo que te parece que es de confianza porque viene a través de Google o de otros medios, ¿no?, que llegan a tu teléfono. Mi pregunta también va, ¿qué filtros tienen ustedes para ahora que estamos en un periodo de guerra, esa mala información o utilización de los medios que hacen los estados? Y me refiero que fuimos a una guerra con Irak con una fotografía que se llevó a las Naciones Unidas con un misil que luego era una fake news y lo llevó un mandatario estadounidense. Ahora, con todo lo que estamos viendo de esas fotos, de esos vídeos cuando nos dejan entrar,
¿quién está dando la información? ¿El medio o el Estado? No, yo creo que, bueno, lo primero, los responsables para intentar filtrar esa información son nuestras redacciones, porque efectivamente la información que puede llegar o la supuesta información que puede llegar o imágenes la tenemos que cribar, y muchas veces hasta nosotros mismos nos han logrado engañar y hemos utilizado alguna imagen, esto que era falsa y que era una fake news totalmente. Pero por eso es necesario tener a periodistas que saben, que conocen y que evidentemente pueden cribar esa información. Y yo lo que recomiendo, pero lo recomiendo, me da igual, elige el medio que quieras, pero me parece que hay que ir a los medios que generen confianza, a los medios que en el fondo se están jugando algo que es su marca. O sea, Google no es una marca muy genérica. El tema es, te estás jugando algo con tu marca Antena 3, te estás jugando algo con tu marca personal Vicente Vallés, te estás jugando algo con tu marca personal Antonio García Ferreras o con La Sexta. Al final, ese es el mayor antídoto, el que te estás jugando algo. Muchos de estos medios o informaciones falsas que no sabes ni dónde se han originado no se están jugando nada. Solamente que son las plataformas las que están consiguiendo economizar y rentabilizar ese tráfico, venga de donde venga y la fuente sea la que sea. Y por eso yo recomiendo a ese tipo de medios acudir, porque si no es muy difícil que no sea así. Y con la inteligencia artificial, y Enrique es un experto de todas estas cosas, es que se van a poder hacer muchas cosas y se estarán haciendo muchas cosas. Es decir, que yo puedo generar la identidad falsa tuya con tu misma cara, con tu misma voz y poder hacerte decir lo que yo quiera que digas. Y entonces eso es dificilísimo, por eso digo que al final podemos perder la confianza. Porque cuando tú puedes cambiar las identidades de las personas, pues evidentemente estás en una especie de mundo en el que no te puedes fiar de nadie. Con lo cual es un mundo, efectivamente, incierto. Yo entiendo que genera incertidumbre y por eso creo que tiene que ser evidentemente regulado, ¿no? Pero muy rápido, no 10 años después. Oye, como no tenemos muchas ocasiones de tener al consejero delegado de A3 Media aquí, a mí me da pudor hacerte una pregunta y por tanto no te la voy a hacer. La pregunta sería si crees que va a haber gobierno, dado que estamos en el tiempo que estamos, pero quizás sí me puedas responder a cómo se ve desde la cúspide de A3 Media que no haya gobierno. Yo primero quiero bajar el nivel o sea, no estamos ni en la cúspide, o sea, intentamos ser un grupo muy cercano, pisar mucho el terreno. Yo, por lo menos, además, creo que hay que estar muy pegado al terreno. Cuanto más estemos pensando yo soy periodista de formación, por tanto, hay que estar muy pegado a la información, a lo que ocurre, a las noticias, al entretenimiento, etcétera. Yo creo que va a haber gobierno, pero que es una opinión personal, pero le di poco margen, muy poco porcentaje, muy poco porcentaje a que no lo haya. Pero si no lo hay, no será por no el gobierno, sino porque será precisamente por los otros negociadores que tienen que cerrar el acuerdo. Será por la otra parte, por la contraparte, ¿no? Pero yo tengo la sensación que vamos hacia una investidura. Sería una sorpresa que no la hubiese, ¿no? Buenas tardes, encantado de saludarle, me ha encantado la conferencia. Como le gusta la política, me gustaría entrar en los escarrillos. Eso lo ha dicho o sea, bueno, ya empezamos con las fake news. Ya me lo metemos con las fake news. Lo ha dicho o sea, ¿Cómo se lleva las dos almas? Que además es una cosa que se comenta mucho en la calle, a nivel accionarial, incluso las dos almas de las dos televisiones, ¿no? Sobre todo la Sexta, que tiene un perfil, y Antena 3, que tiene otro. ¿Cómo se lleva dentro de la casa eso? Porque eso a veces tiene que ser difícil. Con muchísima naturalidad. La verdad es que se lleva con mucha... Bueno, yo lo intento explicar, es decir, pero yo creo que se lleva con mucha normalidad y con mucha naturalidad, ¿no? O sea, nosotros compramos una cadena que era La Sexta, pero era una marca en marcha, que ya existía, que tenía un problema de gestión muy importante, que había perdido 400 millones de euros
y que en el 2011 pues, había tenido fallida una conversación para intentar fusionarse con el Grupo Prisa. Luego intentó tener una conversación antes de la operación de 4 y Telecinco con la propia Telecinco. Con nosotros lo intentó en un par de ocasiones. Y cuando Telecinco se fusiona ya definitivamente con 4, nosotros nos encontramos en la tesitura de que tenemos una dimensión menor si queremos seguir compitiendo el mismo partido, por lo menos, con Mediaset. Y se plantea una última ya negociación con la gente de La Sexta en aquel momento, en una situación en que ellos ya tenían muy complicada esa negociación. Y al final, hacemos operación y evidentemente teníamos dos alternativas, ¿no? Como siempre, podíamos no haber hecho la operación y haber decidido, oye, pues con un canal de los que ya teníamos, o Neox, o Nova, o Mega, haber hecho un canal más importante, con una inversión más importante, para intentar pelear con una 4 que venía en aquel momento haciendo un 5%, o comprar una marca en marcha como La Sexta, que claramente estaba orientada desde su fundación en la izquierda española, con información, pero tenía algo de entretenimiento, pero sobre todo muy fallida desde el punto de vista empresarial. Y tomamos la siguiente, la decisión de comprar La Sexta. La siguiente decisión es: la cambio, la telecinqueo como hicieron los de Telecinco con 4, o mantengo sus rasgos de identidad y los potencio. Y decidimos esta segunda opción, porque pensábamos que éramos capaces de generar en un grupo dos marcas donde yo creo que he explicado las cosas que sí que compartimos desde el punto de vista de la calidad, del rigor. Ahora, evidentemente, tiene un prisma desde una visión de centro-izquierda, y en Antena 3 tiene una visión absolutamente de centro-derecha. Y por lo tanto confiamos en los profesionales que ponemos al frente de esos programas y tienen que llevar a buen término eso y esa filosofía. Y tenemos a 150 metros de diferencia dos redacciones que manejan la misma materia prima, que es la información, y que lo que sí que es inexcusable es que utilicen los mismos hechos, lógicamente, como yo he dicho en mi conferencia. Otra cosa es que, evidentemente, La Sexta además es una cadena que nos ha interesado hacerlo así, porque además económicamente era mejor hacerlo así, con muchísimas horas de directo y por lo tanto con muchísimo más talk, por decirlo de alguna forma, y con más información. En cambio, Antena es la cadena premium nuestra, con muchísimas franjas también de entretenimiento muy potente, para hacer un mix potente desde el punto de vista de los géneros y también desde el punto de vista publicitario y comercial. Una gran ventaja desde el punto de vista comercial, porque generamos contactos publicitarios muy diferentes. Si yo al final antenizo ante La Sexta o telecinqueo 4, el problema es que acabo haciendo una hermana pequeña de esa cadena principal, pero en el fondo los telespectadores que pasan por el canal siempre son los mismos. Nosotros tenemos una mayor diversidad de públicos, precisamente porque tenemos una gama más amplia de públicos. Y eso es muy importante a la hora de vender publicidad a terceros. Pues hemos cumplido con el tiempo. Reiterar las gracias a Javier, reiterar las gracias a Daniel y a todos vosotros por asistir. Deciros que, como sabéis, en Cociudadana nos gusta trabajar más sobre los asuntos de fondo, de alcance, los llamados, digamos, más estratégicos, pero no podemos olvidar que en estos momentos otra vez el cisne negro, aunque este no era menos imprevisible, ¿no?, que el de Ucrania, pues ha vuelto a aparecer, ¿no?, con el tema Israel, de la guerra israelo-palestina. Bueno, estamos trabajando en a ver si podemos en este mes de noviembre hacer algún encuentro sobre ese tema, que por lo demás tiene también una importancia estratégica extraordinaria desde el punto de vista de la geopolítica. Bueno, vamos a ver si en este mes de noviembre, quizá hacia la tercera o cuarta semana, organizamos algún encuentro con ese fin. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.